Todos dicen que quieren cambiar, ser más disciplinados, más enfocados, más constantes. Pero si fuera suficiente solo con desearlo demasiado y planearlo muy bien, el mundo estaría lleno de gente que cumple lo que se propone. Pero claramente no es así, porque en realidad el problema no es la falta de intención o planeación, sino algo todavía más profundo. Así que miremos juntos el abismo y saltemos a descubrir qué sucede exactamente. Nos enseñaron a pensar en nosotros mismos como una unidad totalitaria donde cada decisión e idea proviene de una sola identidad interna que llamamos yo. Pero, ¿qué si te dijera que el yo en realidad es solo una simplificación útil que la mente utiliza para identificarse con sus pensamientos y sus ideas, pero que en realidad no representa en lo absoluto una realidad completa? La concepción más cotidiana que podemos encontrar del yo es que representa la suma de todas nuestras ideas en conjunto, pero las cosas no son tan simples como parecen. La falla de esta percepción es que el yo no es una entidad estable ni permanente, y en términos descriptivos es más parecido a un río que a una roca sólida, porque cambia, fluctúa y se contradice. El yo está construido por millones de ideas que a su vez, cada una de ellas está construida de más y más ideas, como capas dentro de otras capas, ideas que sostienen otras ideas. A eso le llamamos contenidos mentales. Ahora bien, los contenidos mentales no flotan aislados los unos de otros, sino que los afines se atraen, se conectan y refuerzan mutuamente, formando redes semánticas estructuradas por múltiples significados similares, que operan al final como un solo sistema. A estas redes las conocemos simplemente como creencias. Con este contexto entendemos que una creencia no es solo una opinión, sino que es más bien una constitución compleja que desconocemos en sus pormenores. Muy complejo, lo sé, pero toda esta explicación tiene un sentido, porque justo en esta forma es en la que encontramos lo más potente, porque cada una de estas creencias está posicionada en niveles diferentes y tiene su propio sentido lógico. Y la verdad es que la gran parte de esas creencias se contradicen entre sí. No somos una armonía racional, somos un universo de creencias, como múltiples personalidades coexistiendo en una misma identidad. Por eso David Hume decía que cuando buscas el yo no encuentras una entidad estable, sino que encuentras percepciones cambiantes. Y Nietzsche lo describía como una lucha de fuerzas internas y advertía que no eres solo un yo, sino un sistema compuesto por múltiples niveles de impulsos, hábitos, inclinaciones y verdades. Un sistema que no está alineado en todos sus aspectos. Por lo que decidir cambiar no es solo un paradigma de esfuerzo, sino que es una genuina búsqueda en niveles insondables de lo inconsciente. A esto Jung le llamaba el camino del héroe y el proceso de la individuación, tema que abordaremos en otro video más detenidamente porque esto es un tema sumamente denso. Cuando dices quiero cambiar, eso representa solo una pequeña parte de toda tu estructura mental, porque en tu mente no solo habita una voz, sino que son múltiples versiones de ti operando al mismo tiempo. Por lo que esa versión de ti que busca cambiar, esa voz que dice esta vez sí lo haré, es solo una fracción del todo. Esto importa porque cada creencia tiene un peso, y su peso determina el nivel de influencia dentro del inconsciente, dependiendo de cuántas conexiones tenga, cuánto tiempo lleva siendo reafirmada y sobre cuántas otras ideas ha logrado triunfar esa creencia. Por esa simple realidad es que no todas nuestras creencias tienen el mismo nivel de poder y significado en nuestra mente. No importa aquí lo que consideremos bueno o malo, positivo o negativo, porque esto está fuera de toda moralidad. Las creencias que controlan la narrativa de nuestra vida no son las que lógicamente consideramos siempre como las mejores, ni las más racionales o las más nobles. Son tan solo las que pesan más y por ende tienen mayor nivel de influencia. Eso es justamente lo que en última instancia definirá lo que verdaderamente haremos con nuestras vidas. Entonces el fracaso no se resume tan solo a un «qué débil eres», sino que estructuralmente está siendo superado por una narrativa dentro de tu propia mente que tiene más poder que la parte que busca cambiar. No es un problema de carácter, sino que es un problema de arquitectura y condicionamiento psíquico. La biología de la conservación. Culturalmente tenemos la idea de que el humano está prácticamente diseñado para ser el mejor en cada aspecto, para superarse, para evolucionar y para dominar su propia naturaleza, pero eso no podría estar más alejado de la realidad. Porque si dejamos el ego a un lado, lo único genuinamente excepcional que tenemos como especie es nuestra inteligencia. Y sin embargo, y esto es algo que muy pocas veces se dice, ser inteligente no significa que estás diseñado para cuestionarte, para construir voluntad, ni mucho menos para evolucionar tus pasiones hasta llegar a la versión que deseas. De hecho, biológicamente está comprobado que tu cerebro está diseñado para una sola prioridad: ahorrar energía.
Huir del esfuerzo sostenido y evitar la incomodidad y el dolor. Esto es algo que todos nosotros podemos identificar y de hecho tú mismo te puedes dar cuenta en tu propia vida. El cerebro no distingue entre una incomodidad que genera un resultado positivo y una incomodidad que simplemente duele. Para él ambas son una amenaza, y ambas activan el mismo mecanismo de defensa. Esto significa que de facto ya tenemos las de perder, porque nuestro instinto de supervivencia no ha evolucionado al mismo ritmo que nuestra inteligencia. Seguimos operando con los mismos mecanismos primitivos, detectamos la incomodidad y nos resguardamos. Y sin la forma correcta de abordar nuestra propia biología, lo que obtenemos no es un ser humano más consciente, sino un animal inteligente pero igual o más encadenado a sus pasiones y a la incapacidad de mejorar que un simple perro. El autoengaño funcional. Aquí es donde entra uno de los mecanismos más sofisticados que tiene la mente, el autoengaño. Freud hablaba de lo consciente y lo inconsciente como un conflicto permanente, pero en realidad no es solo un conflicto en sí, sino que es una negociación constante, una en la que claramente una de las partes tiene mucho mayor peso que la otra, y es justo ahí donde comienza la narrativa del autoengaño, porque la incomodidad es brutal, y nuestra mente al sentir que no tiene la capacidad o la fuerza de superar un estado mental, levanta todas sus barreras de defensa, y sin darnos cuenta comenzamos a transformar la realidad para evitar sentirnos incómodos. Dejamos de decir honestamente, no tengo la fuerza de cambiar, y comenzamos a decir, es que sí voy a cambiar, pero ahorita no es el momento. Y ese justamente es el problema, no somos legit ni siquiera con nosotros mismos. De forma elegante transformamos la narrativa y colocamos un puente que nos permite cruzar el fracaso sin tener que autoidentificarnos como incapaces. Y así no tenemos que enfrentar que quizás no tenemos tanto control en nuestras vidas como nosotros creemos. Preferimos mantener el ego intacto, evitar la culpa y simplemente sentarnos y voltear hacia otro lado. Y esto tiene un costo absolutamente brutal, porque nos acostumbramos a estar estancados de forma indefinida, y el estancamiento lo normalizamos con justificaciones. Así es como hoy, gran parte de la población se ha vuelto experta en transformar la realidad para hacerla encajar en sus creencias y mantener su zona de confort intelectual a cualquier precio. La mayoría intenta cambiar sus comportamientos, pero el comportamiento es tan solo el efecto, la capa más superficial, y debajo se encuentra la oscuridad de lo inconsciente. Esa es la verdadera raíz de nuestros actos. Sartre planteaba que el ser humano construye su esencia a través de sus actos, pero también advertía que el individuo quedaba atrapado siempre dentro de su propia construcción, porque su identidad no se resume tan solo a lo que dice ser, sino que es en gran medida una fluctuación de lo que más ha repetido, pensado y ha vivido. Todo eso termina construyendo los filtros psíquicos con los cuales procesamos y damos sentido a cada experiencia nueva. Y el problema es que repetimos patrones de bajo nivel todos los días sin darnos cuenta. Afirmamos verdades que en realidad terminan condicionando nuestra identidad capa por capa. Si has repetido suficientes veces la idea de que eres alguien inconsistente, entonces cuando intentes ser disciplinado, ocurrirá fricción interna. No una fricción clara y obvia, sino una sutil y silenciosa, que sin darte cuenta muy seguramente hará que desistas de tu intento de cambiar. Porque tu sistema siempre tiende a volver a su equilibrio, y cambiar implica romper tu coherencia interna, y eso para la mente no es percibido como crecimiento, sino que es percibido como una amenaza de la cual evidentemente va a escapar. La simulación del progreso. Aquí llegamos a una de las estratagemas más complicadas de la mente, porque internamente construimos escenarios en los que nos sentimos conectados a nuestro objetivo, nos imaginamos lo bien que puede sentirse lograrlo, lo mucho que haríamos si fuéramos de tal o cual modo, y esto no es una simple proyección inofensiva, porque esa proyección mueve campos internos emocionales, genera una recompensa emocional dentro de ti sin que hayas hecho absolutamente nada para merecerla. Hablamos de nuestras metas, planeamos, investigamos y consumimos contenido, y mientras más consumimos, más se instala dentro de nuestra mente la sensación de estar avanzando y haciendo algo con nuestra vida. Creemos que nos acercamos poco a poco a nuestro objetivo, pero no hay fricción real, no hay esfuerzo sostenido. Tan solo alucinamos avanzar, cuando en realidad somos tristes víctimas de nuestra adicción a imaginar. Y eso explica algo que seguramente tú mismo has visto muchas veces en tu vida. Personas que consumen toneladas de contenido, que entienden grandes conceptos y que hablan con claridad de sus metas, pero que en su vida personal no avanzan, y muy por el contrario, se quedan exactamente donde están. Como humanos tendemos a sobreestimar nuestra voluntad y a subestimar brutalmente la influencia de nuestro entorno en quienes somos nosotros. Y es que debemos entender que nuestro comportamiento no depende solo de lo que nosotros decidimos, en gran parte depende de lo que nuestro entorno facilite para nosotros. Si tu entorno facilita distracciones, normaliza la mediocridad y reduce la fricción para los malos hábitos,
entonces tu intención nunca importará suficiente, porque como ya vimos, el comportamiento humano siempre sigue la ley de la menor resistencia, o sea, lo que es más fácil de alcanzar. El entorno no te obliga, pero sí te empuja constantemente, y a largo plazo, ese empuje silencioso pero ininterrumpido es justo lo que termina ganando al final. En alquimia existe una frase que se repite una y otra vez: solve et coagule. Significa disolver y coagular. Y conecta con una verdad filosófica que pocas personas entienden realmente. Cambiar no es transformar algo, es literalmente equivalente a morir una versión de ti mismo y nacer una nueva en su lugar. En Interestelar hay una interpretación de la tercera ley de Newton que siento que encuadra perfectamente con esto. La única manera de que el hombre llegue a algún lugar es dejando algo atrás. Tu identidad no quiere expandirse, quiere mantenerse coherente a sí misma, y cada intento genuino de cambiar implica la disolución de una parte de lo que eres, no metafóricamente, sino que de forma real y concreta. Y eso para el individuo promedio que no cuenta con la suficiente inteligencia emocional hace que se sienta absolutamente incómodo. No porque sea algo malo cambiar, sino que la mente no distingue entre una pérdida que libera y una pérdida que te disuelve. Como podemos comprender ahora, el cambio no es algo tan sencillo y cotidiano como erróneamente todos asumimos, sino que es una habilidad a la cual definitivamente no cualquiera puede aspirar realmente. Querer cambiar implica confrontar aspectos del propio condicionamiento interno que no cualquiera podría siquiera identificar con claridad. Nuestras creencias se niegan a desaparecer y vivimos en un ciclo sin aparente final en el que nos resguardamos sistemáticamente de la complejidad de todo lo que desconocemos para no tener que abrir los ojos. Es mucho más fácil imaginarnos como dueños y señores de nuestra propia vida y pensar que tenemos verdaderamente el control. Pero hay mucho en este mundo y dentro de nosotros mismos que genuinamente no podríamos comprender. Verdades que escapan a la racionalidad que puede abarcar la mente humana, porque muchas de esas verdades no son del todo racionales. Como puedes comprobar tú mismo, estos son temas que en lo absoluto no son simples de abordar, ni mucho menos comprender, claro. Pero eso es precisamente el trabajo que intentamos realizar aquí, poner el reflector sobre aspectos de la fenomenología de la vida que simplemente pasan desapercibidos, para acercarnos un poco más a una perspectiva que nos permita construir una mejor inteligencia emocional y nos brinde las herramientas para conseguir mayor poder de negociación en nuestro inconsciente, y así, con suerte, consolidar un futuro más brillante. Te recuerdo que la sabiduría es el último faro en un mundo cubierto de oscuridad, y si este tema te dejó más preguntas que respuestas, no te sientas mal, es completamente comprensible. Pero en este siguiente video buscamos explorar un tema que conecta mucho con esto mismo. Abordamos el peor sesgo cognitivo, la certeza, y si este video te resonó, definitivamente tienes que pasar al siguiente. Únicamente me resta pedirte que me apoyes con tu like y suscripción porque esto acaba de empezar.